Bueno, es definitivamente un placer el tenerte acá, Liciel, en nuestra cuarta entrega de Brillantemente. La gente ya quiere conocerte. Bueno, ella es Liciel Leni Paula Scondori. Es una cochabambina, bióloga, y además está en camino, en ruta a su doctorado en temas de células madre. Vamos a ir ampliando un poco más toda la información que ella nos va a ir dando, que cuando leía su currículum yo estaba alucinando, de verdad. Así que bueno, vamos a ir con la primera parte, que sé que la gente va a querer primero conocerte un poco sobre dónde has estudiado, la parte del colegio, luego la parte de la universidad, así súper corto, en qué universidad has estudiado en Bolivia, luego afuera, y vamos a ir ahondando y vamos a ir haciéndole doble clic a todo esto. Entonces, a ver, un poco de ti. Claro, bueno, yo soy cochana, estudié en el Colegio La Salle Fiscal en Cochabamba los primeros años de primaria, y como vivía con mis abuelos, en un punto mis padres habían migrado a Inglaterra por cuestiones laborales aquel entonces, en el 2000, ese boom migratorio que hubo en el país. Y bueno, cuando llegué a los 9 años, mis padres decidieron llevarnos a Inglaterra juntamente con ellos y mis hermanos a poder estudiar. Entonces ahí es donde surgió mi primer choque cultural, ambiental, social y académico. No hablaba inglés, entonces no entendía absolutamente nada de lo que pasaba alrededor de mí. Recuerdo que siempre lloraba en las clases porque lo único que entendía era matemáticas. Entonces, al solo entender matemáticas me sentía como una estatua en las demás clases que pasaban en inglés. Pero poco a poco, gracias a Dios, pude aprender con facilidad el inglés porque era muy pequeño. Ya después pude adecuarlo bastante bien al sistema educativo y cultural, aunque con mis papás no eran profesionales y tampoco son académicos. Entonces, nosotros que habíamos aprendido inglés, como sus hijos, nos volvimos esos traductores que pasaban mucho en las primeras generaciones latinas que emigran ya. Y bueno, al ver que mis papás trabajar arduamente en lo que hacían, también eso me motivó a siempre ir más allá de lo que se esperaba de mí, para que así yo tuviese las oportunidades que ellos no tuvieran creciendo. Y bueno, pude siempre sobresalir académicamente y pude aprender diferentes idiomas, latín, francés, aparte del inglés y el español, ¿no? Pero luego un día eso cambió radicalmente porque mi mamá se enfermó y tuvimos que volver a Bolivia. Entonces, otra vez tuve que pasar por el choque cultural, social y también académico. Obviamente el clima fue mucho mejor porque Inglaterra hace bastante frío, entonces Cochabamba siempre fue muy acogedor en ese sentido. Y empecé donde lo había dejado, que era el Colegio de La Salle Fiscal, y terminé mis últimos 4 años de colegio ahí. Al principio no fue fácil porque el sistema académico varía bastante y tuve que acostumbrarme al sistema de evaluación, los exámenes que vienen acá y el idioma, ¿no? Uh-huh. Y ahí seguimos, fui progresando hasta que me convertí en una de las mejores alumnas del colegio y bueno, pasaron muchas cosas. En medio de eso, lo fue bastante brevemente, gané becas en la Embajada de Estados Unidos y una de ellas me ayudó a aplicar en universidades en Estados Unidos. Donde me ayudaban económicamente a las aplicaciones, pero no así a la matrícula, que es muy cara, y el estilo de vida que también es muy caro. Después, casi de 1 año y medio del proceso, cuando llegué incluso había entrado a la San Simón, que es donde hice mi licenciatura en Bolivia, recién me llegaron las cartas de aceptación y recibí algunas becas, pero las becas no eran completas. Bueno, sí eran muy generosas, pero no cumplían totalmente los costos. Por tanto, y viendo que mis papás no tenían recursos para enviarme a Estados Unidos a estudiar, pues decidí quedarme en Bolivia. Y aquí es donde hice la licenciatura en biología. Ya, mira, justo ese punto es bien importante porque el tema de las becas de pregrado en el extranjero es bien complicado. O sea, primero tienes las becas norteamericanas, que nunca son Fulbright, o sea, nunca son completas. Son en un 80, 60, 40%. Las europeas sí son más amplias, pero pues es más complicado porque no es complicado, sino que se toman más tiempo los europeos a la hora de hacer la elección de los estudiantes. Que es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo. Entonces, ya verás, has estudiado biología en la San Simón.
¿qué te ha llevado a estudiar biología en la San Simón? O sea, ¿ser parte del colegio en Bolivia sí, o ha sido el tema del extranjero que estudiabas afuera? ¿O cómo te has lanzado a esa carrera que pues en un punto a mucha gente le da miedo irse a un área tan cerrada, ¿no? Tan exacta. Sí, bueno, para mí fue toda una montaña rusa de descubrimientos porque yo nunca pensé que iba a ser bióloga, pero científico. Yo desde pequeña quería ser princesa, como muchas niñas, y poco a poco mi interés fue cambiando a un punto arquitectura, derecho, astronomía, y cuando llegué a la secundaria decidí ir por medicina. Y me encantaba la biología desde siempre. Y bueno, la presión de la familia es, si te gusta la biología y eres muy estudiosa, ve a medicina, hay prestigio, siempre hay trabajo y la familia siempre necesita un médico. Es una carrera bastante conocida. Llegué al último año de la secundaria y nos llevaron a orientación vocacional. Entonces en esa universidad nos pusieron a muchos estudiantes en un anfiteatro y en un cuerpo. Y pues nosotros ahí curiosos estudiando, y poco después el doctor nos dice, bueno chicos, es hora del refrigerio, vamos todos por nuestras empanadas y nuestros refrescos. A mí el solo hecho de ir a comer después de haber visto muerto y haber tocado no era lo mío. Y mientras más nos explicaban sobre las características de un médico de saber reaccionar en tiempos de emergencia, si alguien se accidenta y te trae a alguien desangrándose, ¿no? El tema de poder comunicar a alguien que su familiar ha muerto. Para mí no era algo que quería, especialmente la química, que sí me gustaba la investigación. Irónicamente, me enfermé y durante ese tiempo yo estaba muy confundida porque no sabía qué hacer con mi vida. Sabía que medicina no era lo mío, pero mis papás querían que estudie algo. Y bueno, las ironías de la vida me llevan a ir a un doctor de familia y el doctor me dice, mira Lucie, ¿por qué no estudias biología en vez de medicina si tanto te gusta la biología? Mi madre obviamente estaba un poco confundida porque tenía la intención de que un doctor me motivara a estudiar medicina. Y bueno, al final esa pequeña sugerencia de que alguien me dijera que estudiar biología me hizo preguntarme, ¿qué hace un biólogo? ¿Dónde estudia un biólogo? Porque jamás había conocido un biólogo. Y ella me dijo, el doctor me dijo, mira, aquí vas a preguntar en la San Simón, en la Facultad de Ciencias y Tecnología, y preguntas. Entonces fui con mi mamá 3 veces en diferentes ocasiones a hablar con la misma persona, solo para cerciorarme que me dieran las mismas respuestas y si se me olvidara alguna pregunta. Entonces, siempre he sido preguntona y no tengo miedo a preguntar. Entonces, cuando fui una de esas veces, me dicen, mira, esto es lo que hacemos, hay viajes de campo, pero no hay trabajo. Y como mi mamá estaba atrás, bueno, tuve que convencerla. Y le dije que sí me dejaba estudiar esa carrera porque yo estaba muy apasionada por saber cómo suceden las cosas en el cuerpo humano. Entonces, yo iba a sobresalir. Y mis padres me dieron el permiso y empecé a estudiar. Y la primera clase de biología que tuve fue al microscopio. Ahí me enamoré de la biología. Ya, a ver, hijo, dices que este médico es el que te ha impulsado un poquito con el último empujón. ¿En qué momento en el colegio, has visto tal vez algún profesor que te ha hecho amar la materia? Porque, amar matemáticas, amar física, biología, lenguaje, números, siempre tiene que haber un detonador ahí, algo que nos haya hecho enganchar. Porque en mi caso yo quería ser médico, pero el tema de tantos años, mis papás eran de, no, es muy caro, mucho tiempo, entonces, negocios. Quería ingeniería, pero era muy malo en los números, porque toda mi familia son ingenieros. Entonces, de nuevo ahí, negocios otra vez, no podía. ¿Quién ha sido tu impulsado? ¿Quién te ha impulsado? Tal vez tienes hermanos me olvidé de preguntar eso. ¿Tienes hermanos? ¿Tus hermanos te han apoyado? ¿Tus papás? ¿Cómo ha sido? Porque pues tengo una trayectoria donde tu mamá ha escuchado en la universidad que hay harto campo, pero no hay trabajo. ¿Cómo ha hecho tu mamá para pues darte la tarjeta verde para seguir? Bueno, creo que en
parte se lo agradezco a mi hermano, porque él empezó a estudiar una carrera que no le llamaba, o sea, que le llamaba la atención, pero no estaba seguro. Y cuando empezó a ver durante ese primer semestre que no le gustaba, estaba muy indeciso si cambiarse o no. Y bueno, esa indecisión luego le costó tiempo, ¿no? Entonces cuando él me dijo, si es que te gusta, ve por ello, si no te gusta, siempre puedes recaer en medicina. Y ese impulso fue el que también mis padres dieron y me dieron la luz verde a estudiar. Tampoco mis padres estaban muy cerrados, solo que querían cerciorarse de que no necesitaba. Creo que la pasión de todo papá. Pero independientemente de la carrera que estudies, si tú eres muy apasionado por lo que haces, tienes determinación, vas a lograrlo. Sin importar si la carrera es poco conocida, muy conocida, prestigiosa, o si ganas mucho en esa carrera. Si no hay pasión y determinación, no importa dónde estudies, siempre vas a estar un poco estancado. Sí, exacto, sí. Totalmente exacto. Ahora, a ver, dentro de esto, ¿cómo has hecho para, bueno, en tu currículum veo que tienes varios premios y reconocimientos, ¿sí? Y también la parte de investigaciones. Entonces, y he visto que creo que tu primer reconocimiento es Boliviano de Oro, con el programa del TikTok. Entonces, creo que, o bueno, no sé si tal vez tu primer peldaño para empezar a mostrarte al mundo, para empezar a mostrarte a Bolivia, y bajo qué concepto, o sea, ¿cómo así nombrada, por ejemplo, Boliviana de Oro? ¿Quién ha sido la persona que dijo, a esta mina la vamos a lanzar al estrellato, y luego ya para adelante todo lo demás? ¿En qué áreas has tenido esos conocimientos igual? ¿En qué área fue la nominación de, creo que fue con Boliviana de Oro? No veo el estrellato de Boliviana de Oro. Pero fue en el área de ciencias biológicas. Muchos de los premios que han sido otorgados siempre han sido en el área de ciencias biológicas, porque incluso de manera extracurricular en mis programas, proyectos de voluntariado, siempre han sido enfocados a ciencia. Uno de ellos era el proyecto de microscopía para todos, que fue una organización que confundí juntamente con unos amigos, y que se fue expandiendo a nivel nacional. Empezó como solo un compromiso con colegios, estudiantes de colegio, que puedan acceder a microscopios caseros. Como yo estudié en un colegio público, al momento que ingresé a la universidad, yo no sabía cómo usar un microscopio. Entonces, comparando con mis compañeros que habían salido de colegios privados, ellos sí sabían. Y me puse a pensar que esa desigualdad en algo tan pequeño puede tener un impacto muy grande. Entonces, cuando llegué a mi sexto semestre, reuní a mis amigos, les dije que tenía esta idea gracias a un campamento de ciencia que había asistido hace poco, aquel entonces. Y bueno, les dije, quiero hacer este microscopio de cartón. Y empezamos visitando mi colegio, y de ahí los colegios de mis amigos, y de ahí otros colegios. Y luego pudimos ganar fondos para poder expandir el proyecto a más colegios en Cochabamba y los subsiguientes años a nivel nacional. Entonces, ese reconocimiento fue trabajo. Yo no me lo dejaría todo porque fue un trabajo en equipo bastante grande. Muchas personas no solo invirtieron en la ocasión que tenían por brindar oportunidades educativas a estudiantes de colegios rurales o con oportunidades limitadas, pero también de darles su tiempo, porque no solo hablábamos ya en las siguientes versiones de microscopía para todos, no solo hablábamos de microscopios, sino solo era para poder captar el interés de los estudiantes. Ya después implementamos charlas sobre cómo ganar becas, carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, porque son carreras que no son muy difundidas en el país. Y bueno, eso. A ver, ¿y cómo me llama hartísimo la atención esto de los microscopios? Porque, bueno, sacar fondos primero es complicado, pero lo más interesante, o sea, ¿cómo has hecho el tema de los espejos, por ejemplo, en los microscopios caseros? Bueno, nosotros no reinventamos la rueda. Básicamente viene de una idea que yo vi en Clubes de Ciencia, que era un programa de ciencias de una semana que ocurría cada año en Santa Cruz. Creo que ya paró.
Y bueno, éramos muchos estudiantes de secundaria y universidad que éramos seleccionados y íbamos a diferentes talleres. En uno de esos me dieron la oportunidad de pasar en un taller que se llama de micro macro, que básicamente era aprender sobre microscopía y los principios, y ahí diseñamos un microscopio de madera que utilizaba el lente y un puntero láser y luego lo pegabas al celular. Cuando yo vi esto me pareció fantástico y dije, y cuando me di cuenta que también estaba en YouTube. Entonces yo dije que esto sería una buena idea en colegios donde no hay microscopios. Pero para renovar la idea, lo que hice era usar en vez de madera, utilicé cartón. Entonces la base del microscopio era de cartón, cosa de que cualquier estudiante podría acceder a él. Y también reduce ese riesgo de que alguien salga sin puntero. Y ya comprando punteros láser y también utilizando los celulares con cámara, ya sea del voluntario que está explicando o de los estudiantes que lo tenía, entonces podíamos observar diferentes estructuras celulares. Y qué increíble la idea. O sea, no solamente, o sea, yo no lo veo como idea de negocios, pero cómo ayudar a la gente. O sea, un concepto que tenemos muchos dentro de los que hemos ido entrevistando es que siempre nos hemos enfocado en querer ayudar a la juventud. O sea, no solamente cerrarnos, sino siempre hemos dicho, hay que tener una idea para poder expandirla y que el resto de la gente joven la conozca. Entonces, a ver, después de esto, por ejemplo, este otro proyecto, igual he visto otras becas que tienes y bueno, has hecho también otros proyectos con otras fundaciones que he visto. Entonces, sí. ¿Cómo va eso? Bueno, trabajé con muchas organizaciones a lo largo de mi licenciatura, porque siempre he partido del principio para poder desarrollar el propio necesito mucho experiencia, saber qué hacer y qué no hacer, y para mí el método de observación es importante. Entonces, también me confundí hace unos años atrás en una organización que se llama Accidente Ambiental, y básicamente era promover el tema ambiental en la Universidad Mayor de San Simón, plantando árboles, realizando talleres, etc. También el emprendimiento, que me interesa hasta ahora, porque siento de que, bueno, en el país que vivimos, en nuestra familia siempre hay un comerciante, un emprendedor. Sí. Y creo que es muy importante no solo ganar de manera empírica todo ese conocimiento, pero también de manera formal. Entonces hacíamos ciertos eventos. Y bueno, también participé de otras organizaciones que venían de la mano con la embajada. Yo soy cristiana, entonces también de la mano de la iglesia, enseñando, apoyando diferentes actividades para que más jóvenes pues, tengan oportunidades que quizás a nosotros nos hubiese gustado cuando nosotros estábamos en esa edad de colegio, que nos entregaran. Y creo que es algo que se ve mucho en los jóvenes bolivianos, este compromiso social, porque somos muy empáticos y nos gustaría que la educación y las oportunidades académicas sean para todos y no solo para aquellos que han tenido la fortuna de estar en el lugar y tiempo adecuado. Sí, exacto, sí, totalmente de acuerdo en ese punto, o sea, la parte de la empatía y el saber que como latinos nos tenemos que apoyar y saber que hay que dar sin recibir en un punto, es súper importante. Ahora, y a ver, el tema de tu doctorado, por ejemplo, contame cómo has hecho para elegir el país que has elegido y también para elegir la materia, el concepto, porque para hacer o sea, primero, ¿has hecho una maestría o has saltado directamente al doctorado? ¿Y cómo has hecho para elegir el tema específicamente? O sea, ¿por qué células madre, por ejemplo? Bueno, siempre me interesó la biología celular desde que estaba en la universidad, más o menos. Tomando materias, me di cuenta qué cosas me gustaban y en la universidad fui auxiliar de muchas cosas que no son relacionadas al área de laboratorio, por así decirlo. Por ejemplo, empecé en mi segundo semestre como auxiliar de botánica, en el jardín botánico de la ciudad, solo por probar que me gustaba, ¿no? Y bueno, no era tanto de campo, luego me moví al área de trabajar con ranas del lago Titicaca, en el Museo de Historia Natural en Cocha. Y también, o sea, lo disfruté, pero se ve que no era lo mío. Ya cuando llegué a ser auxiliar de docencia,
en mi cuarto semestre, creo, no, tercer semestre. Bueno, ahí es donde vi que me gustaba enseñar, pero también era muy interesante el tema de biología celular, cómo las células saben y se dividen y no sé qué. Bueno, la cosa es que se fue dando una oportunidad en mi sexto semestre, antes de cursar mi sexto semestre, donde yo vi una oportunidad en Facebook, gracias que siempre estaba pendiente de páginas que compartían becas. Y en una de esas vi que Harvard estaba buscando pasantes y era para todas las personas del mundo. Entonces no había restricción por nacionalidad. Estaba muy dudosa de si aplicar, ¿no? Y después de conversaciones con mis padres y con profesores y de enviar correos, decidí aplicar. Y creo que fue bastante gratificante también. Envié muchos de mis ensayos a otras personas para que me lo revisaran y tuve buenas cartas de recomendación y me aceptaron. Yo no estaba muy segura de esperar de células madres, conocía muy poco al respecto, pero fui con una intención de vamos a ver qué pasa. Y me encantó. Hice un proyecto de investigación por 10 semanas y en medio de esas 10 semanas también teníamos cursos de 2 horas por semana, básicamente sobre células madres y ir adentrándonos al tema. Cuando volví, sabía que eso era lo que quería hacer. Células madres es bastante diverso, entonces todavía sigo explorando diferentes campos porque siento de que como científico necesitas tener una diversidad de conocimientos para poder resolver un problema complejo, porque en la biología nunca es sí o no, siempre hay una multitud o una escala de grises y necesitas tener bastantes conocimientos. Y bueno, desde aquel entonces, de la oportunidad de Harvard, volví a Bolivia y traté de buscar oportunidades similares en células madres, pero en Bolivia es un poco más complicado. Sí, hasta había viajado a La Paz para poder como averiguar el tema, si tal vez la San Andrés lo tenía. Yo para hacer la tesis, pero luego llegó la pandemia y terminé graduándome por excelencia académica y decidí perseguir ese sueño de células madre en mi maestría. Entonces en la tesis de maestría lo hice y sabía que en el doctorado quería hacer lo mismo y actualmente lo estoy haciendo un MS, que es una maestría en investigación, pero va de la mano con el doctorado, no puedo hacer uno sin el otro. Lo que estás haciendo es básicamente porque he visto que hay unos proyectos que hacen la maestría que está conectada con el doctorado directamente para, primero, ahorrarte un poco de tiempo, pero segundo, para darle continuidad a la investigación. Sí, este programa es bastante particular porque no lo ves mucho en Europa. Generalmente terminas la maestría y empiezas el doctorado, pero este programa que se llama Embrace PhD, que es de la fundación del Wellcome Trust, una fundación que te da el financiamiento para que lo hagas, te permite el primer año hacer 3 rotaciones en 3 laboratorios. Entonces, en cada laboratorio, tú escoges cada laboratorio en el que quieras rotar para explorar tus intereses, porque como dije, la ciencia de biología de células madres es bastante amplia. Y también para ver el ambiente laboral, porque cada laboratorio tiene diferente dinámica y dependiendo de la personalidad que tengas y las necesidades académicas que tengas, puede que varíe si quieres un laboratorio grande, pequeño, un laboratorio donde tú puedes ser más independiente o tienes más asesoramiento académico. Entonces, para mí es fundamental el tema del doctorado porque son 3 años de mi vida y para maximizar tus oportunidades creo que es importante que te sientas cómodo donde haces tu doctorado, donde te estás desenvolviendo profesionalmente. Totalmente. Y a ver, o sea, me deja así, ese programa que tú dices, pues igual estaba por tomarlo en Holanda, que era igual otra maestría conectada con doctorado, que obviamente son mucho más aplicados, perdón. Y a ver, contanos un poquito más a fondo sobre el tema de tu maestría, o sea, la maestría doctorado, porque va conectada un poquito más a fondo. ¿Qué temas estás empezando a tocar ahora? ¿O qué estás empezando a leer? O sea, ¿qué estás empezando a investigar para poder empezar a redirigir un poco más y estar más enfocada, por ejemplo? Porque células madre es un tema enorme, o sea, o al menos por cómo leo las cosas, veo que las células madre te resolverían la vida, básicamente. Pero hay que ver hacia dónde se va.
Bueno, lo que estoy haciendo ahora es tomar un tipo de dirección algo diferente a lo que hice en la maestría por explorar. En la maestría igual hice el tema de células madres, pero he enfocado al desarrollo embrionario. Básicamente entender cómo una célula sabe a qué convertirse, porque una célula madre da lugar a células hijas, pero también la célula madre se puede renovar a sí misma, puede dar lugar a otra célula madre. ¿No? Y las células hijas generalmente son células ya como un poco diferenciadas. Entonces, ¿cómo sabe una célula en qué convertirse? Es una pregunta del millón que seguimos resolviendo muchos científicos en diferentes modelos, porque lo que sucede a través en una temprana edad del desarrollo embrionario es muy diferente de lo que pasa, por ejemplo, cuando las células madres de la piel se están dividiendo. Entonces, yo trabajé mucho eso durante mi maestría en médica, donde entendí un poco más sobre qué proteínas son importantes para que una célula madre en cierto nivel de desarrollo embrionario pueda convertirse en otra. Ahora que estoy haciendo el periodo de rotaciones en esa maestría de investigación que va de la mano con el doctorado, empecé en el área de hematología para ver cómo las células de la sangre las puedes primero expandir, porque por muchos años se expandían, pero no se mantenían de buena calidad, porque las células viven por calidad también, así como la carne vive por muy buena calidad y mala calidad, donde mala calidad significa que las células están estresadas. Y si están estresadas, entonces a veces no viven bien. Y bueno, mi enfoque en mi primera investigación era ver cómo mantener una célula madre de la sangre en ratones, porque estábamos moviendo luego a humanos, mantenerlas en un cultivo in vitro, como a nivel de laboratorio, ¿no? Y más o menos ver qué factores, y de ahí empezaron una investigación mucho más a fondo. Luego, en este siguiente trimestre que acabo de terminar, me moví a un área diferente, no era hematología, sino que era la parte de regeneración de tejidos. Por ejemplo, si un niño de 5 años se corta la punta del meñique, completamente queda cortado por X motivo, dentro de unos meses va a volver a regenerar la uña, la piel, hasta el huesito. La pregunta del millón es ¿por qué y cómo? ¿No? Entonces, obviamente nosotros no podemos estudiar esto en niños. Sí podemos estudiar casos clínicos que ya se han ido viendo mucho en la parte clínica, pero estudiar el por qué y el cómo lo hacemos en ratones. Entonces, estudiamos cómo ratones jóvenes pueden regenerar, qué factores les llevan a regenerar esto, y luego ver cómo se podría traducir ese conocimiento al área de la clínica, especialmente en el tema de traumas, ¿no? Y ahora que ya tienen esa parte de mi rotación, estoy en un laboratorio donde la investigación no es tanto aplicada, sino es un poco más fundamental, entendiendo más o menos cómo las células madres, hay diferentes grados de potencia. Entonces hay células madres pluripotentes, multipotentes, oligopotentes, entonces si es una pluripotente significa que puede dar lugar a todos los tejidos dentro del cuerpo humano. Si es multipotente puede dar lugar solo a cierto tipo de células, no a todos los tejidos. Por ejemplo, las células madres de la sangre solo dan lugar a las células de la sangre, mientras que una pluripotente puede dar lugar a células del cerebro, las neuronas, como las células de la piel, si tú sabes cómo dirigirlas. Entonces, en esta tercera rotación, yo voy a trabajar con el tema de células madres pluripotentes a nivel de ratón para poder entender cómo es que una célula toma decisiones. Y para eso, mientras más excavas, muchas más preguntas surgen, porque hay muchas preguntas que todavía no hemos podido responder, o sea, en vías de ser respondidas. Y puedes mirar desde diferentes perspectivas, desde diferentes lentes. Puedes ver desde el tema de proteínas, metabolismo, vías de señalización, o puedes verlo desde el tema desde ARN. Y bueno, en un doctorado tienes la oportunidad de ir muy a fondo y volverte experto en un tema. Y es lo que espero en el doctorado. Todavía tengo que decidir cuál de esas 3 rotaciones
es la que me ha gustado más y en qué laboratorio me quedo. Pero todavía es increíble, o sea, acabas de dejarme atónito con el último concepto que me has dado de las células madre, porque obviamente, o sea, a mí me encanta la ciencia, entonces, y por mi área, no es que apliques a la ciencia, pero es que tengo que saber un poco de varias cosas para poder entrar a otras áreas de trabajo. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, por ejemplo, es la farmacéutica. Entonces, como negocio y como proyecto, pues es enorme. Y esto de la pregunta que tú dices, o sea, ¿cómo haces para que la célula decida qué trabajo hacer, básicamente? O sea, si irse al cerebro y ayudarte o regenerar el hueso. O sea, es una pregunta súper profunda y supongo que, o sea, tiene que ser difícil de responder porque, o sea, no es como que le vas a preguntar y la vas a pinchar en el microscopio y le vas a decir, ¿sabes qué? Dime. Sí, no funciona así. Requiere mucha creatividad para poder diseñar experimentos que te den un resultado real y no que sea un artefacto de tus experimentos, porque a veces pasa de que si tú no se le agregas más de un compuesto a otro en una técnica que estás haciendo, puede que lo que veas sea un resultado falso positivo o falso negativo, ¿no? Y saber de diferentes maneras que tu resultado es verdadero y relevante biológicamente, pero requiere mucho entrenamiento y para eso es el doctorado, a veces la maestría, pero generalmente en el doctorado es donde pules esas habilidades críticas que desarrollas como científico. Y ahora en el tema de las células, o sea, ¿cuál sería tu objetivo no sé, a mediano o largo plazo con el tema de células madre? Por ejemplo, ¿en qué te gustaría a ti poder aplicarlo o qué es lo que te gustaría descubrir? O sea, sabes que si tenías razón en esta idea y aquí está, o sea, acá está la investigación. ¿Qué te gustaría descubrir o en qué te gustaría aplicarlo eso? Bueno, nunca me he fijado tanto en el objetivo de me gustaría descubrir eso porque la ciencia avanza tan rápido que lo podría descubrir antes de que yo me gradúe. O antes de que yo lo haga. Lo que sí me gustaría es que con células madres podamos regenerar diferentes tipos de tejidos, saber cómo controlar que la célula madre que por ejemplo tú inyectes a una persona no se convierta en una célula cancerosa por el ambiente en el que está, es todavía uno de los enigmas que estamos tratando de resolver. Para mí la parte aplicativa va muy de la mano, me gustaría trabajar eso después del doctorado. Ver si lo hago en un postdoctorado o tal vez en la industria, que igual presenta muy buenas oportunidades para hacer investigación. Creo que ese sería mi fin, más que todo traducirlo a la parte clínica, de saber cómo poder ayudar. Obviamente no lo podría hacer sola, porque necesitaría la experticia o la experiencia de otros profesionales, ¿no? Médicos que sepan del área y personas que sepan, por ejemplo, del emprendimiento para que el costo de una investigación se pueda reducir al máximo para que sea accesible para los pacientes. Porque eso pasa mucho en el tema clínico, que salen muchas terapias o tratamientos novedosos y llegan a costar bastante y solo se vuelve accesible a aquellos que tienen el dinero o a veces también en el país en el que estás, ¿no? Sí, totalmente. Estaba justo viendo el tema de investigación, por ejemplo, en Alemania, más que todo el tema de células madre, veía que tenían como que no tratamientos al 100% seguros, pero que estaban ahí. O sea, y obviamente como a ellos le dicen, o sea, no sé cuál es el término, pero en Alemania usan ese término de que son enfermedades tan específicas que pues son 1 en 40 millones. Entonces encuentran 2 pacientes, prueban en los 2, pero cada tratamiento son de, no sé, 30,000, 40,000 euros y necesitas un tratamiento de por lo menos 6 sesiones. Entonces tienen que hablar con los seguros o empresas que puedan cubrir esa investigación. Y es muy complicado el tema con células madres, es súper caro en tratamientos exploratorios, básicamente, pero con buenos resultados. Sí, o sea, hay cosas que ya se han hecho. Por ejemplo, el trasplante de la médula ósea, ¿no? Cuando trasplantas células madres de tal vez un gemelo a otro gemelo para repoblar las células del gemelo que tal vez tiene cáncer y están yendo bajo un tratamiento de quimioterapia. Se ha hecho eso por muchos años, ¿no?
pero obviamente es invasivo y que tú tengas a un gemelo no siempre es el caso, ¿no? Sí. Entonces, buscar una manera alternativa es lo que estamos tratando de hacer, porque tenemos evidencia del potencial de las células madres. La cosa es saber controlarlas, dirigirlas a que hagan lo que queremos que hagan en el lugar que queremos que hagan. Y para ello pues requiere mucha investigación, todavía se sigue investigando más y más, hay muchas preguntas no resueltas. Y bueno, necesitamos que ese tipo de investigación sigan siendo financiadas para que cuando lleguen a una parte clínica pues cuesten menos. Ojalá también hayan innovaciones que podamos hacerlas en el extranjero, pero que las podamos traer a países latinoamericanos para que sean accesibles para la población latina. Y justo sobre este punto, por ejemplo, ¿cómo ves a la sociedad joven boliviana en cuanto a ciencia? O sea, ¿cómo la ves ahora? Bueno, yo creo que tenemos mucho potencial. El hecho de crecer en países con oportunidades limitadas hace que nosotros tengamos mucha determinación y creatividad para resolver los problemas, porque día a día estamos confrontados con problemas, ¿no? Si eres boliviano, siempre te levantas un día y tienes lo que es. Tienes que saber cómo ir a la universidad, cueste como cueste. O tal vez si tienes algún tipo de dificultad económica, pues tienes que saber buscar un trabajo para poder pagar por tus estudios y eso te lleva a buscar becas. Entonces, creo que tenemos mucho potencial en ciencias. Lo he visto cada vez que visitamos colegios, siempre hay estudiantes muy interesados en aprender, haciendo preguntas muy interesantes y bastante creativos. El detalle creo que va más que todo a el privilegio que tenemos unos y no otros. Si yo tuve el privilegio de estudiar ciencias, porque nunca tuve que preocuparme por el plato de comida que tengo que traer a casa, o por, digamos, tener que rendir o generar dinero inmediatamente. Porque yo tuve que pasar por becas y seguir aplicando hasta lograrlo. Pero hay personas que, por más de que tengan el talento en ciencias, si tienen una responsabilidad bastante grande en su familia, como proveer para la familia, tienen que buscar una carrera que les genere tanto de manera inmediata y que quizás no se pueda ir del país porque ¿quién mantendría esa familia? ¿No? Y creo que es la parte que más nos duele para la gente boliviana joven o latina joven, que a veces estamos sujetos a circunstancias mayores que nuestro talento. Y si podríamos tal vez mejorar el sistema educativo, podríamos dar mejores oportunidades para todos, porque siento de que si mejoramos la calidad educativa, también podemos mejorar la calidad de vida para muchas personas, ¿no? Y también así muchos padres se sentirían en paz con el tema de que sus hijos se vuelvan científicos, porque realmente se puede lograr una inversión en ciencia en Bolivia y en tecnología, empezando por crear un ministerio en ciencias y tecnología sería fundamental para que podamos promover más talento, porque realmente lo hay y, por ejemplo, yo veo muchos jóvenes en redes sociales representando al país, no solo en ciencia, en tecnología, en ingeniería y hasta en deportes, como lo estamos viendo. Y esto seguramente pasa a nivel Latinoamérica. Solo es que, como muchos otros tal vez ya lo han dicho, es el apoyo y tiene siempre siendo eso. Lo bueno es que como nosotros pues no nos sentimos apoyados, tenemos garra y determinación, entonces buscamos ese apoyo hasta debajo de las piedras, ¿no? Sí, totalmente, porque a ver, hay mucha gente crack en el mundo y que son latinos, básicamente. O sea, tengo uno de mis mejores amigos que está en Rusia, por ejemplo, con el tema de ópera, pero ha tenido que emigrar allá y ser cantante de ópera y uno de los mejores, porque en Bolivia no existía el campo, por ejemplo. Entonces, creo que la inversión específica sería algo bueno. Por ejemplo, tal vez no en una escuela inicial, pero ya por ahora, pues empezar a invertir en proyectos, porque Adriana, que es la que te contaba, la otra persona que entrevistamos, ella habla mucho de grants, o sea, mucho de financiamiento extranjero para Bolivia en temas de biología igual, pero que son proyectos que pues a veces los chicos no se identifican, pero los tienen que agarrar y acoplarse un poquito al sistema y ahí empezar a sacar becas. Entonces, ¿tú qué crees? O sea, ¿cuál sería la idea
que tú aplicarías en Bolivia para poder apoyar a los jóvenes? O sea, ¿irías directamente a los kinderes a modificar el sistema, o a primaria, o a secundaria, o a una universidad, o directamente meterle el efectivo directamente a investigación? Bueno, es una pregunta bastante complicada y tratar de responderla en base a mis experiencias, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel secundario, a nivel secundario se puede hacer mucho, pero mientras más antes trabajemos en el tema de ciencias, tecnología, innovación y CTI, mucho mejor. Estaba leyendo unos artículos hace unos años atrás donde investigadores en Estados Unidos sugerían de que el punto de, puede decirse, intervención en la educación debería ser a los 12, 13 años, para que así los estudiantes puedan ir descubriendo sus ramas afines. Una de las propuestas que a mí me gustaría ver es que se mejore la calidad académica, y eso significa de que todos tengamos oportunidades iguales de acceder a estas oportunidades en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿no? Y también conozco de cerca, y probablemente muchos de ustedes también conozcan, que no todos, por ejemplo, mis hermanos no son científicos, ¿no? Y es porque ellos no poseen los mismos talentos que yo. Y yo no soy ni abogada, ni ingeniera, por diferentes motivos también, porque yo no poseo ciertos talentos. Entonces sería interesante ver cómo muchos colegios a nivel internacional han notado en varios países de que a cierto grado compartas materias generales donde tú puedas formar de manera holística, y ya después tú puedas ir escogiendo a qué rama eres más afín, ¿no? Para que así tú puedas ir a la universidad con cierta grado de preparación y ya saber si esa carrera te gusta o no. También sería muy bueno de que ya después del nivel secundario en la universidad, no sé cómo funcionan las privadas, pero por lo menos en la San Simón es bastante, tienen selectivas, pero muchas de esas selectivas vienen siendo dentro de tu carrera. Y, por ejemplo, a mí me hubiese gustado tomar electivas en economía, por ejemplo, emprendimiento, no sé, introducción a negocios, no sé, para ir mezclando mis intereses, ¿no? Exacto. Y también creo que eso sería bastante interesante ver a nivel de universidad, para que sí puedas ir mezclando y no solo sea uno, porque en la vida no solo necesitas uno, ahora más que nunca es mucho más competitivo, necesitas varias habilidades para realmente encajar al mercado laboral. Y por último, aparte de las sugerencias que he dado y también la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues tengo entendido que es un viceministerio, pero se podría hacer más, ¿no? Sería muy bueno de que haya una comunicación directa entre las universidades, la industria y el gobierno, para así diseñar estrategias o proyectos de investigación que suplan las necesidades que tiene la industria y el gobierno. Y de esa manera ir formando a bolivianos que puedan resolver nuestros problemas sin necesidad de ir externo. Porque como dije, tenemos el talento, pero a veces como no hay una buena guía de dónde podemos apuntar o en qué nos podríamos dedicar, a veces ese talento pues queda un poco disperso. Mira, de esta manera cerraríamos una brecha muy grande. Mira, me has dejado súper tonto con eso, porque son los mismos pasos que yo siempre he pensado. El primero, por ejemplo, el de los colegios, yo tuve la suerte de vivir esa parte. Por ejemplo, estaba en un colegio jesuita en el que tenía todo secundario, obviamente, y ya luego en la promoción, te van dirigiendo un poquito para que luego en la promoción ya tú elijas la carrera que quieras, entre comillas, y tienes áreas específicas de QB, que son ciencias, Ecofin, financieras, económicas. Luego tenías exactas, que era para matemática y física. Entonces, en esa época sí he visto como un montón de gente, por ejemplo, tiene una promoción que son biólogos, son matemáticos, porque han podido tomar han podido saborear eso, ¿ubicas? Lo que tú dices. El segundo paso, luego que dices el tema de las universidades que se conectan con el gobierno, por ejemplo, en necesidades. Ese es un requerimiento importante, porque
Y solo como ejemplo, creo que los del Ministerio de Tecnología han enviado como a 20 o 15 chicos para que se especialicen en temas de litio, creo. Y pues la empresa de litio ya se acaba de caer hace como un mes o 3 semanas, se acaba de destruir. Entonces, ¿de qué te sirven tener 20 chicos que el gobierno ha escogido para una industria que ya se acaba de morir? Entonces sí se necesita el tema de conexión con universidades y también lo que decías, el tema de saltar materias de otras carreras para poder ser más competitivos en el mercado, porque eso pasa afuera. En las maestrías te ponen materias de otras áreas que parecen que no encajan, pero es que te están impulsando tal vez a abrirte un poquito la mente y decirte, pues no todo está perdido, o sea, en pocas palabras, digamos. Exacto, eso es bien importante. Yo creo que así también nace intereses diversos y una mente más compleja, más crítica para poder resolver problemas complejos, ¿no? Porque ningún problema es lineal, realmente es multifactorial. Exacto. Y tener que intentar resolverlo solo no es tan fácil. Y mientras, bueno, no te eres experto en el área, por ejemplo, yo como me voy a volver experto en el área de empresas, pero si alguna vez tengo que comunicarme con una persona como tú que tiene un background en un trasfondo, un contexto de economía, negocios, etcétera, hace mucho más fácil la comunicación y el diálogo entre los dos. Porque ¿qué pasó durante el COVID? Hubo un gran reto, ¿no?, de poder comunicar entre población, gobierno y científicos para que no haya mala información. Pero aún así sucedió. Y saber un poco de la otra área ayuda mucho en cuanto al diálogo y la comunicación. Exacto, o sea, básicamente es eliminar la burocracia entre especialidades para poder congeniar básicamente y armar proyectos más rápido, que es algo súper importante. O sea, imagínate un científico que se haya conectado con un empresario y entre los dos hayan abierto un laboratorio, ubicado. Es concepto básico, o sea, que los dos hayan entendido sus ideas y ¡pum!, nace un laboratorio. O una farmacéutica. Y les digo unas últimas palabras, así para ir cerrando. O sea, ¿qué les dirías a los jóvenes bolivianos? O sea, tú que básicamente has tocado La Paz, has tocado Cochabamba, has tocado el extranjero en varios países, y yo me he logrado contactar contigo justo por 2 personas específicas. Uno, Rodolfo, y el otro, Kevin. O sea, los dos te conocían. Y los dos son ingenieros de sistemas. Ambos han estudiado en la misma universidad, en la Católica, pero tú has estudiado en Cochabamba, en la San Simón, has estudiado biología. ¿Cómo ha habido esa conexión entre ingeniería, La Paz y ciencias, Cochabamba? Bueno, creo que mi consejo va a ir en base a esta experiencia. Hace unos años atrás, como he mencionado, había estos clubes de ciencia que se realizaban anualmente por una semana y traían los mejores talentos de la época, talentos de colegio y de universidad, juntos, los reunían en un solo lugar y llegamos a ser hasta 500 personas, creo. Empezaron con 100 y llegaron a ser 500. Y eran un montón de jóvenes. Y ese pequeño ambiente de hacer networking, hacer redes de contacto, porque te mezclaba con gente de diferentes partes de Bolivia, de diferentes carreras, diferentes contextos socioeconómicos, culturales, de gente indígena también, y eso era muy bonito ver. Entonces todo el mundo tenía algo que aportar y como todos teníamos un interés no solo en nuestras áreas profesionales, pero también en aportar al país, hacía de que ese contacto se mantenga. Y para mí fue muy importante no solo para emprender el proyecto de Microscopía para Todos, pero también para mantener esas redes de contactos que hasta ahora siguen siendo bastante provechosos, ¿no? Tener amigos que están saliendo al extranjero y poder encontrarlos cuando tú vayas a ese país, ya sea de visita, vacaciones, o temas laborales. Y creo que es muy bonito poder conectar ese talento. Mi recomendación para la gente joven de Bolivia es la perseverancia. Siempre funciona. La determinación y una buena red de contactos. Que siempre busquen personas donde apoyarse, que tengan una mentalidad similar a la de ustedes. Para que si tú tienes 2 amigos emprendedores, probablemente el tercer emprendedor seas tú.
Entonces, si tienes amigos que tienen esa mentalidad de crecimiento, de impacto social, entonces tú probablemente vas a ir por el mismo camino. Y ya cuando llegue el momento donde tengas que tal vez encontrar trabajo o tal vez tienes que aplicar a una beca o un programa, se te va a hacer mucho más fácil porque probablemente uno de esos amigos conoce a otro amigo que ha pasado por lo mismo y te puede orientar. A mí ese consejo siempre me ha servido y nunca te da miedo a preguntar. Muchas veces yo conocí a personas que estaban haciendo la maestría en Bélgica, entonces lo que iba a hacer era preguntar a amigos que conocían tal vez, pero si no funcionaba, entonces agarraba, buscaba personas bolivianas que habían logrado lo que yo quería lograr, ¿no? Eso me pasó en Cambridge. Conocí, vi la historia de un boliviano que estudiaba en Cambridge y decidí escribir un correo electrónico sin conocerlo en persona ni amigos intermediarios y básicamente decirle: hola, mi nombre es Luciel, esto soy yo, estos son mis intereses, me encantó ver tu perfil, te felicito por los logros que has hecho y me gustaría tener una entrevista o una charla contigo para ver cómo lo has hecho. Y les pedía que en el tiempo que tuviese me lo explicaran. Y eso me ayudaba a ver qué cosas necesitaba mejorar o tal vez obtener para poder lograr lo mismo que ellos habían logrado. Acabas de tocar un punto súper bueno. O sea, primero el tema de contactos, que sí o sí, y obviamente calidad de contactos. Luego el tema de la perseverancia, que es súper importante. Y tercero, el de lanzarte. O sea, el escribir un correo y decir: hola, ¿cómo estás? Y esperar a que la otra persona te responda. Pues, como dicen, o sea, ya, si no intentas, el no ya lo tienes. El tema es ver el sí. Entonces, es lo mismo que ahorita te digo. O sea, yo te logro contactar a ti por Rodolfo, que Rodolfo ha sido justo participante de los campeonatos estos de matemática, física, química y todo eso de los pluris. Mi hermano lo ha conocido Rodolfo igual en esos campeonatos porque se volvieron a encontrar en la universidad, pero ya se conocían por eso, en el colegio. Y luego he conocido a otra persona que, bueno, es Oscar Escobar, que él es economista, y él también lo conoció a Rodolfo por las Olimpiadas y ahora pues son amigos y son áreas totalmente diferentes, como lo tuyo, por ejemplo. Entonces, gran consejo, chicos, o sea, tengan contactos, enfóquense en perseverar y también en molestar gente, o sea, molesten gente. En Europa y en Estados Unidos, en Estados Unidos, la clave es molestar gente. En Estados Unidos, tú molestas y le tocas el hombro a una persona y le preguntas cualquier cosa, ya tienes un contacto. En Europa, obviamente, no es tanto así, pero igual molestan, igual tienen contactos. Y ahorita Alicia acaba de decir algo, chicos, súper importante, o sea, la perseverancia, la calidad de contactos y el lanzarte, el intentar, porque ella estaba a base de becas, igual creciendo, y no es, o sea, no es fácil, primero, con una beca, y segundo, no es fácil el tener el ánimo de lanzarte y saber que te pueden decir que no, y cuando te dicen que no, pues te viene el bajón y el sopapo que a veces te duele, pero tienes como que, pucha, ya animado, vamos a tener que tomarnos un par de meses de descanso y volver a intentar otra vez por otro lado. Exacto, creo que el rechazo y el fracaso es inevitable en el camino al éxito. Necesitas prepararlo para saber apreciar tus logros, porque si no, pues piensas de que la vida todo es fácil y como adulto creo que muchos podrán colaborar y que no siempre es así. Las veces que me han dado correos de rechazo a programas, no de gente, sino a programas o a universidades diciéndome: lo siento, no tenemos cupo, o lo siento, no cumplís con las expectativas o requisitos, es parte. Y un sistema de apoyo en tus amigos, en tu fe, o en tu familia, o en lo que tú te apoyes emocionalmente, creo que es vital para que puedas unir. Y ustedes no aplican al programa que deseen, siempre nunca van a poder ser aceptados, porque para que tú puedas entrar a un programa siempre tienes que aplicar, aunque no parezca que te vayan a aceptar, pero uno nunca sabe. Entonces, mientras más apliques, más experto te vuelves en el tema, menos te duelen los rechazos y hay más posibilidad que te logres saber lo que quieres. Exacto, súper. Y bueno, gracias, Alicia, ya el tiempo ya se nos fue. Y gracias por esta entrevista, de verdad. Gracias por los consejos, por habernos enseñado sobre tu área, porque sé que
Hay una frase que dice, no tengas miedo en inspirar a alguien hoy porque más adelante te puede dar las gracias. Entonces, tal vez este video va a inspirar a algunos chicos del colegio que se lancen a biología o que si ya están en la carrera, pues que sigan aplicando a becas, a grants y a sus proyectos, a lanzarse a sus proyectos y seguir haciendo crecer esta sociedad boliviana. Sí, espero que así sea. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir un poco de mi historia. Estoy muy feliz de haber podido hablar contigo, conocer a Jason y también este programa tan interesante que creo que va a ser mucho beneficio para la juventud boliviana. Sí, y gracias de verdad. O sea, esperemos que el programa siga creciendo y que más gente y chicos nos conozcan, que básicamente es el tema de apoyar a la juventud y que no escapemos, sino que tengamos más ideas afuera y regresemos a proyectarnos con esa. Súper. Y stop recording.